Buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo de la Nación de la Tierra, una iglesia en la cual le pedimos al Señor que nos guíe, nos oriente, nos enseñe, nos direccione en el conocimiento de la palabra, la revelación, la profundidad de su palabra, el poder llevar el mensaje conforme a tu dirección, conforme a tu entendimiento, conforme a tu verdad, conforme a tu voluntad. Hoy le pedimos a la persona más importante dentro de la iglesia, el Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, ven, entra, toma tu lugar, obra como quieras, gesta como quieras, manifiéstate como quieras, amado Espíritu Santo, que tu presencia sea obrando en cada rincón de la iglesia remanente. Que tu presencia, amado Espíritu Santo, entre las redes sociales, el medio de comunicación, a cada casa, a cada hogar, cada familia, que entre la mente, al corazón, a las emociones, a los pensamientos, al carácter, a la naturaleza, a las palabras, a la voluntad. Entra, amado Espíritu Santo, corre el velo de la mente del corazón, trae claridad, trae entendimiento, trae conocimiento, trae discernimiento, trae revelación a través de tu palabra. Oramos, Señor, por cada una de las personas que ven en este momento, para que tú puedas traer claridad y entendimiento en el plan que tú tienes para con cada uno de ellos a partir de ahora. Prepara el corazón de cada uno de ellos, Padre. Colócales el querer como el hacer en tu palabra, tu verdad, tu propósito, tu llamado y tu voluntad. Hoy oramos, Señor, por los salmistas, oramos por su vida, su propósito, su llamado. Llénanos de tu unción, tu sanidad, tu santidad, tu firmeza, tu convicción. Dale la unción de la alabanza, Señor, en los salmos, la adoración. Glorifícate a través de ellos. Dale entendimiento y conocimiento. Usa sus bocas, sus mentes, sus corazones. Levántalos en tu entendimiento, levántalos en tu conocimiento, levántalos en tu palabra, levántalos en tu revelación, en la alabanza, la adoración. Porque como dice en Juan 4:24, que los verdaderos adoradores lo adoran en espíritu y en verdad. Que ellos te puedan adorar en espíritu y en verdad, guiados por la dirección del Espíritu Santo. Hoy les quiero invitar a ustedes que nos acompañen en un tiempo de alabanza, adoración. Glorifiquémoslo, exaltémoslo, adorémoslo, bendigamos al Rey de Gloria, al único Dios vivo, real, a Jesucristo. Démosle gloria, honra, honor, poder, majestad, alabanza, adoración, y asimismo Él podrá obrar en nuestra vida, en nuestros corazones. Amado Espíritu Santo, llénanos de tu fuego, tu unción, tu poder, tu gracia, tu gloria, tu justicia, que tu presencia renueve, restaure cada una de las áreas de la mente, el corazón, los pensamientos, el carácter, la naturaleza, las palabras, la voluntad. Que tu presencia esté obrando en este lugar, amado Espíritu Santo. Entremos en este tiempo de alabanza, adoración, y ya viene la palabra para el día de hoy. Iglesia, que este sea un tiempo para glorificar, para bendecir el poderoso nombre de Dios. Y así como le dice en Hechos 8 del 19 al 22, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de quien la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Este es un tiempo para que usted se disponga en la presencia de Dios, para que adore, para que exalte y bendiga su poderoso nombre, para que haga a un lado su preocupación, para que haga a un lado lo que esté sintiendo, lo que esté pasando, y juntos clamemos por la presencia de Dios en nuestros hogares en medio de esta grabación, y que sea manifiesta esa libertad poderosa de los hijos de Dios. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Santo eres tú, glorifícate en medio de esta adoración, en esta alabanza, que adoramos solamente tu nombre. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en
la casa de Dios hay libertad, hay libertad. Sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Vamos fuerte, dígaselo. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Sí, alabémoslo con propiedad. Hay libertad. Dale la bienvenida y levante sus manos, glorifique su nombre. Dile, Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Sí. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar. Somos libres, somos libres. Por su sangre, créalo. Libres soy. Somos libres, somos libres. Por tu sangre, libre soy, libre soy. Y recuerde la palabra que Dios tiene para su vida. Bueno, vamos con el tema para el día de hoy, vivir en el exilio. Y yo encontraba cuando estaba preparando este tema, cuántas personas viven hoy en el exilio. A raíz de que pasó la pandemia, muchas personas salieron de sus hogares, de sus familias, de sus naciones, de sus países, para otro lugar, viviendo en el exilio prácticamente. Inclusive situaciones que se han vivido por guerras, conflictos políticos en diferentes países y ciudades, las personas salen para otros lugares. Pero también la historia del pueblo de Israel, en el cual ha vivido durante muchos años en el exilio. Pero cuando se vive en el exilio, muchas veces se entra a copiar culturas, cosas que no son del pueblo de Dios. Y como que la persona se aferra a esas culturas porque aprenden mañas, circunstancias que viven en esa nación o en ese pueblo a donde se fueron a vivir. Y es la separación forzada de una persona de su tierra, de su nacimiento, del lugar de su nacimiento. Sucede por conflictos políticos, por persecución, por amenazas, la cual implica una ruptura abrupta con el entorno, la pérdida de las raíces y la necesidad de reinventarse en un lugar o un pueblo, una nación, que muchas veces lo lleva a reinventarse en un lugar totalmente desconocido y a conocer culturas, situaciones, momentos en los cuales nunca había conocido, pero entra la persona a formar parte de esa cultura, a formar parte de ese entorno, a formar parte de ese pueblo, de esa nación, de esas familias en ese entorno, pero también empiezan a pegarse, a aferrarse en esa cultura cuando vienen de una cultura en la cual totalmente diferente, y como que les parece o es llamativo o les parece más
más bueno o de mejor cercanía lo que hacen las otras personas de ese lugar donde llegan y lo copian. Pero quiero que miremos a la luz de la palabra qué nos dice el Señor en cuanto al exilio. Quiero que me acompañe el libro de Jeremías capítulo 29. Vamos a mirar del 4 al 7. Jeremías 29 del 4 al 7. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad, la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Encontramos acá cómo el Señor usa al profeta Jeremías a darle una palabra de aliento al pueblo. Había sido transportado a Babilonia, prácticamente a estar aislados de su nación, de su tierra natal, en cautiverio. Han sido llevados a esa nación. Pero aún el Señor le manda una palabra, una promesa de aliento, en la cual no se deberían quedar quietos ni estancados, por el contrario, deberían fructificar, multiplicarse, pero también dar fruto, pero también engendrar hijos, pero también hacer matrimonios para sus hijas y engendrar. Y es precisamente cuando usted y yo de pronto vamos al exilio, o usted está viviendo en el exilio en otra nación, pero no es que usted se quede ahí, entonces voy a ver qué pasa y como que no avanza, no evoluciona, pero acá el Señor nos habla y nos dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todas las de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Ahora el Señor los hizo transportar de Jerusalén a Babilonia y fueron a esa nación precisamente a conocer y a tener otra cultura. Pero en las épocas del desplazamiento del pueblo de Dios tenían un camino que debían seguir las instrucciones dadas por el profeta Jeremías de parte de Dios. Ir a construir casas, plantar jardines, multiplicarse, buscar la paz de la ciudad. La función no era quedarse quietos, por el contrario, era que debían prosperar, y así fuera un pueblo desplazado, deberían prosperar en ese lugar. Por eso, si usted está viviendo en el exilio en otro lugar, usted debe avanzar, evolucionar, no se debe quedar quieto, no debe esperar a que las cosas se le den o lleguen. No, aquí la palabra que nos habla el Señor es que deberían fructificar y multiplicarse, plantar viñas, pero también engendrar hijos, pero también casarse. Y es ahí donde el desplazamiento no significa que se perdió todo. Y algunos, inclusive en el exilio, todavía viven pensando en donde estaban, con quien vivían, donde vivían, que tenían mejores cosas, pero no se enfocan en lo que el Señor está diciendo a través de la palabra. Era fructificar, multiplicar, formar hogar, formar familia, pero también en poder orar por la ciudad y orar por ese lugar. ¿Será que usted, si ora por ese lugar donde usted llegó desplazado, no sé la circunstancia por la cual usted llegó a esa ciudad, a ese pueblo, a esa nación, no sé cuál será la circunstancia por la cual llegó de pronto desplazado, o de pronto en el exilio, o de pronto porque se fue buscando una mejor esperanza de vida, pero como que las cosas no se dan, y es precisamente porque no hacemos lo que el Señor nos está pidiendo. Y es orar también por la ciudad, el lugar donde usted llegó. Es orar, no renegar contra ese lugar, o de pronto ver las cosas buenas, pero también mirar las malas y mirar más, enfocarse en las malas. No, es poder enfocarnos en lo cual el Señor le permitió ir a ese lugar, ya que cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que ni aun una hoja de un árbol se cae sin su permiso, si el Señor le permitió a usted ir a ese lugar, o vivir en ese lugar, o ser transportado a ese lugar, es con un propósito, no solamente para que usted de pronto piense que el Señor lo llevó allá o le permitió ir allá para ir a morir allá, o morir de hambre, o morir como desplazado, o morir en situaciones precarias. No, es buscar la respuesta del Señor a través de la palabra. Es lo que el Señor, miraba yo en la palabra, que el Señor siempre permitía el desplazamiento de su pueblo, pero aún el Señor allá estaba con ellos, pero aún también este pueblo renegaba contra Dios, renegaba contra la ciudad, renegaba contra el entorno, pero aún así el Señor los buscaba y también les enviaba un profeta, en este caso el profeta Jeremías, para que pudieran desplazarse, avanzando en el propósito, en el llamado que el Señor tiene para con cada uno de ellos, pero también con el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros, ya que encontramos que lo que el Señor quiere obrar a través de nuestras vidas y es llenarnos de esa seguridad, esa confianza en el lugar donde el Señor ha permitido que usted y yo vayamos. Y ahí donde miremos cuál es el plan del Señor. Algunos se fueron inclusive sin pedir dirección al Señor, se fueron pensando en sus planes, sus proyectos, una mejor expectativa de vida, se fueron para otra ciudad, otra nación. Otros fueron desplazados de pronto por la guerrilla, por situaciones políticas, por situaciones religiosas en ese lugar donde usted estaba, y se fue para otro lugar, o lo sacaron de ese lugar para irse para otro lugar. Pero no entramos en la oración pidiéndole al Señor cuál es el plan o lo que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Quiero que miremos en el libro de Hebreos capítulo 13 verso 14. Hebreos 13
14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Una ciudad permanente. Muchos buscan una ciudad estable. ¿Qué tal ciudad me gusta? Tal nación me gusta. La manera de vivir allá me gusta. Yo quiero vivir en ese lugar. Y llegan a ese lugar y muchas veces las expectativas que tenían no eran las que pensaban ellos y fue totalmente diferente o opuesto a lo que llevaban pensando. Y ahí es donde el Señor permite que vayamos a otra ciudad. Pero también tenemos que tener en mente que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, no es de este lugar, no es donde usted se fue a vivir, no es para donde fue llevado en el exilio, es una ciudadanía celestial la que nos está llevando el Señor, ya que el exilio ha venido a formar parte de nuestra herencia espiritual. Cuando llegamos a los caminos del Señor, significa vivir lejos del hogar, de ese hogar futuro, de ese hogar en el cual el Señor ya tiene preparado para cada uno de nosotros, siempre y cuando permanezcamos en el Señor. Vivimos como exiliados en un mundo donde permanece y prevalece el pecado, pero nos corresponde mantenernos al margen y fieles a nuestra misión de llevar el mensaje de salvación a quienes están perdidos en este mundo e ir a ser discípulos, que fue la gran comisión que nos dejó el Señor Jesucristo. Una pregunta, ¿será que usted habla que está exiliado, de pronto pone en las redes sociales, le escribe a su familia, a los de su entorno? No, es que este lugar donde estoy viviendo, miren, inclusive hacen videos, hacen fotos, hacen grabaciones en ese lugar donde está viviendo, es mucho más bonito acá, pero la mano de obra es escasa, de pronto el dinero no alcanza, de pronto vivimos como holgados en las cosas que necesitamos, pero usted no se ha puesto a mirar cuál es el plan que el Señor tiene para su vida en ese lugar, cuál es el propósito por el cual el Señor lo envió o permitió que usted llegara a ese lugar, y no lo buscamos a la luz de las Escrituras, sino solamente buscamos nuestro propio beneficio. ¿Cómo puedo yo ganar? De pronto usted se fue pensando un mejor futuro para su familia, en mandarle de pronto encomienda a su familia, dinero para proveer para su familia, y no era lo que usted esperaba, y como que el trabajo ha sido asfixiante y no ve los recursos. Pero ¿cuántas veces ha entrado usted en la oración a preguntarle al Señor cuál es el plan que el Señor tiene para su vida? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer con usted allá? ¿Será que sí llevamos el mensaje? ¿Será que oramos por la ciudad? ¿Será que oramos por ese entorno? ¿Será que oramos por ese lugar? ¿Será que buscamos a quien predicarle la palabra, el evangelio? Un mensaje que nos dejó el Señor a usted y a mí precisamente, y de hacer discípulos a las naciones. Pero ¿será que lo hacemos? ¿Pero será que estamos primeramente entregados al Señor? ¿Hacemos la obra del Señor o esperamos es que otros vengan y nos hablen de la palabra de Dios? Porque he escuchado personas que viven en el exilio, en otra ciudad, en otra nación. No, me encontré una persona que me habló de Dios, me habló, pero ¿cómo si usted ya ve de Dios? Sí, pero esa persona me habló, es que estaba agobiado por esta situación. Y tremendo, porque se enfocan más en el problema, en el conflicto, la circunstancia, la situación que está viviendo, y están ahogados y no se dan cuenta que es el Señor. Y como que el Señor le manda a una persona para darle aliento, para que salga de ese pensamiento, esa situación que lo tiene abrumado, para que realmente se dé cuenta cuál es el plan que el Señor tiene en cuanto a ese exilio que allá está viviendo en ese lugar donde se haya ido. Ya que vivimos en un mundo cambiante por las guerras, por los cambios climáticos, por los desplazamientos forzosos, donde muchos se ven obligados a abandonar su lugar de residencia y formar nuevos rumbos. Y es ahí donde el Señor lo permite. O inclusive encontramos con el cambio climático, lugares donde ha habido inundaciones, en otras partes donde ha habido terremotos, en otra parte donde ha habido circunstancias por el clima, mucho sol, de pronto mucha agua, y como que las personas son desplazadas para otra ciudad, para otro pueblo, incluso para otra nación. Pero esos forzamientos son forzosos en los cuales el Señor lo permite, pero también para que lo busquemos a Él. De pronto en el lugar donde usted estaba viviendo, vivía muy cómodo, pero no buscaba del Señor. Y si el Señor permitió ese exilio, ese desplazamiento de su vida, es para que usted dependa del Señor. Es lo que el Señor hablaba a través del profeta Jeremías, y era que el pueblo precisamente se enfocara a buscar la presencia del Señor, se enfocara a fructificar, a multiplicar, también a bendecir esa ciudad donde llegaron. Pero muchas personas llegan y empiezan a renegar de esa ciudad, de ese pueblo, de esa nación, que estaban mejor en otro lugar, o preferiblemente irnos para otro lugar, cuando no miran cuál es el propósito que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Y obramos en nuestra humanidad, obramos en nuestra carnalidad, obramos en nuestras emociones, obramos en nuestras frustraciones, y todo el tiempo se habla de lo mismo. Llama al familiar, llama al amigo, mire, estoy viviendo esto, estoy pasando lo otro, pero no se da cuenta lo que el Señor quiere hacer a través de su vida y cuál es el plan por el cual el Señor permitió que llegáramos allá. Y es ahí donde el Señor viene a darnos a usted y a mí claridad de cómo debemos hacerlo. Ya tal como le ha sucedido a través de la historia, que la iglesia siempre ha sido un pueblo en el exilio. Siempre ha sido un pueblo en el exilio. ¿Por qué? Porque siempre ha sido desplazada a diferentes lugares. Ha sido perseguida la iglesia a través de los siglos. Eso lo vemos a través de la historia en la palabra de Dios. Pero también,
¿Cuál es la función suya y cuál es mi función dentro del plan de Dios? ¿Cuál es el propósito que tiene el Señor para con cada uno de nosotros? ¿Será que nos adormecemos en el lugar donde llegamos y de pronto llevamos una trascendencia en los caminos del Señor, un cambio, una transformación en el conocimiento, la palabra, buscando su presencia, pero llegamos a otro lugar y se nos olvidó porque nos enfocamos en el trabajo, los proyectos, las metas, y como que viene el amigo como un río, viene el enemigo como un río y nos ahoga en los problemas, en las dificultades? ¿Qué situación está viviendo usted en ese lugar donde está viviendo? ¿Será que el exilio doblegó su voluntad en ese lugar y como que lo llevó a la frustración, a la ansiedad, a la depresión? ¿Cómo está usted en este momento? ¿Será que está dependiendo del Señor o está dependiendo de pronto lo que usted pueda trabajar o laborar a diario o lo que pueda ganarse en el día a día sin la presencia del Señor? Es ahí donde el Señor quiere llevarnos a buscar su conocimiento, pero también a depender de lo que Él quiere hacer a través de cada uno de nosotros y cómo usted y yo debemos trabajar y obrar en esa circunstancia. Miremos lo que nos habla en el libro de Juan, capítulo 18, verso 36. Juan 18, 36. Miren lo que habla el Señor Jesús. Dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Encontramos al Señor que su reino no era aquí, no era en esta tierra. Él lo tenía muy claro que su reino era al lado del Padre, pero aún así Él no dejó de cumplir la función por la cual fue enviado a esta tierra. Por lo contrario, se esforzaba cada día más por cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Es un ejemplo que debemos tener en cuenta cuál es nuestra función donde estamos, ya que muchas veces el Señor Jesús nunca vino a cumplir sus propias expectativas, sus metas, sus proyectos. No, Él siempre lo habló y dijo: yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Siempre puso por encima de él al Padre. ¿Será que usted y yo ponemos por encima a Dios antes que cualquier circunstancia? ¿O todo el tiempo hablamos del problema, de la circunstancia? El Señor Jesús no se enfocaba en los problemas de los judíos, de los que lo seguían, los que lo buscaban para matarlo, para apedrearlo. Él no se enfocaba en eso. Él iba a la oración y buscaba al Padre. Por eso siempre encontramos que el Padre lo respaldaba, el Padre lo protegía, pero también el Padre lo guiaba, lo orientaba, lo direccionaba de cómo debía hablar, obrar, actuar, ejecutar las acciones que el Padre le había dicho. Y él en todo tiempo lo hizo confiado en que tenía el respaldo del Padre. Pero ¿por qué el Señor Jesús confiaba en su Padre? Porque buscaba su presencia, porque buscaba su dirección, porque buscaba su entendimiento, porque buscaba su conocimiento, porque buscaba su dirección para cualquier decisión que tuviera que tomar. Y es ahí donde encontramos que Dios lo respaldó en todo. Pero ¿cuántas personas reniegan contra Dios? Pero Dios, ¿por qué me trajo a esta ciudad? Dios, ¿por qué me mandó a esta nación? Pero Dios, ¿por qué hace esto conmigo? ¿Cuántas veces lo busca usted al día? ¿Será que lo busca por lo menos una vez al día en la oración? ¿O será que usted en el camino le dice al Señor que lo guíe y lo oriente cuando no saca tiempo para buscar su presencia, para buscar su conocimiento, su orientación, su dirección? Era lo que hacía el Señor Jesús frente al Padre. Buscaba cómo tenía que hacer, qué era lo que tenía que hacer, y así mismo tomaba dirección y orientación con cada situación que se le presentaba. Por eso encontramos en la palabra que dice que el Señor Jesús se apartaba. Inclusive en una parte que yo encontraba en la palabra dice que aún estaba oscuro el día y que el Señor Jesús salió a buscar la presencia del Padre, a comunicarse con Él y a orar, a buscar la dirección de Él. Prácticamente yo pensaría que 2, 3 de la mañana era la hora en que el Señor Jesús se había apartado a un lugar aparte de donde estaba para buscar la presencia del Señor, pero también para buscar su orientación, su dirección, para tomar decisiones. Él estaba como un exiliado en esta tierra, pero él sabía que tenía que cumplir el propósito del Señor, no solamente venir a ver qué pasaba en este mundo, era cumplir el plan por el cual el Señor lo envió a esta tierra. ¿Cuál es el plan por el cual el Señor lo envió allá o permitió que usted se fuera o llegara a esa nación, a ese pueblo, a esa ciudad? Le ha preguntado el Señor. De pronto usted irá, no, comprar casa, a vivir bien, a poder mandar dinero a mi familia, en poderme casar, poder tener hijos, que no está mal. Pero ¿será que dentro de esos planes está Dios? O usted podrá decir: no, sí, Dios está en el asunto, Dios lo sabe, Dios lo sabe. Dios lo sabe, pero nunca le ha presentado sus planes, sus proyectos, sus metas delante del Señor. Si son tuyos, hazlos realidad, Señor. Si no son tuyos, desbarátalos y llévame a cumplir los planes tuyos. ¿Por qué? Cuando le pedimos al Señor que nos lleve a cumplir sus planes son mucho mejores que los nuestros. Por eso cuando miramos lo que dice en Jeremías 29:11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Son los planes que Él tiene para con cada uno de nosotros, muchos mejores que los nuestros. Pero hay veces anteponemos nuestros planes delante del Señor y hay veces renegamos en ese lugar
Yo vine a hacer una mejor vida, yo vine a ser una mejor persona, yo vine a conquistar mis proyectos, mis metas, pero no están los planes del Señor, están los suyos. Y va y les pone, inclusive personas les ponen los planes al Señor. Yo quiero casarme, quiero conseguir esposa, quiero conseguir esposo, quiero tener hijos, quiero comprar casa, quiero comprar un apartamento, quiero tener automóvil, quiero tener una empresa, quiero tener finanzas, quiero poder viajar, conocer. ¿Y dónde está el Señor? Le presentan al Señor, pero no le preguntan, ¿esto es tuyo? ¿Esto quieres que yo lo haga? ¿Esto está dentro de tus planes para mi vida? No los ponemos así. Ponemos primeramente nuestros planes y en el camino le decimos al Señor, si son, Señor, hazlo realidad. Señor, yo quiero esto, quiero lo otro. Pero no le preguntamos al Señor. Por eso los planes de Él son mucho mejores que los nuestros. Y aquí en Juan 8:36, nuestros valores espirituales están arraigados a un reino, el cual no es de este mundo. Pero mientras que estemos en este mundo, debemos reforzar nuestros valores en el conocimiento, en el Señor, para poder permanecer. Ya que cuando los judíos fueron llevados al exilio, exiliados a Babilonia, aprendieron a prosperar en una cultura que en muchos aspectos estaba en desacuerdo en su forma de vida, pero cumplieron el plan que el Señor les habló a través del profeta. Por eso cuando les pregunto qué ha dicho el Señor de su estadía en ese lugar, de su llegada a esa nación, a esa ciudad, a ese pueblo, ¿será que está en el plan del Señor lo que usted está haciendo? ¿O de pronto está en sus propios planes, en sus proyectos, en sus metas, y usted cree que el Señor está ahí, pero el Señor no está ahí, está en sus metas, sus sueños, sus anhelos, sus deseos, sin mirar qué es lo que dice el Señor? Ahora miremos lo que nos dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, vamos a mirar del 11 al 12, 1 de Pedro 2, 11 al 12. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Una parte importante que yo encontraba en cuanto al exilio, cuando le decía que copiamos culturas, copiamos inclusive en el exilio cosas que hacen otras personas. De pronto usted fue formado en una familia tradicional, una familia en la cual no se permitía las borracheras, la inmoralidad sexual, la mentira, el engaño, la traición, la infidelidad. Y resulta que donde usted llega a ese lugar, eso es lo que practican. ¿Cierto? Pero ¿qué nos dice acá? Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y es precisamente esos deseos carnales que batallan en la mente. Por eso, para quienes se van a otro lugar, otra nación, otro país, a una cultura totalmente diferente a la que venían, acá nos invita la palabra a no imitar lo que esas culturas hacen. Por el contrario, a cuidar el testimonio y llevando una vida ejemplar entre quienes nos rodean, sean creyentes o no lo sean. ¿Cuál es el testimonio que estamos dejando frente a estas personas? ¿Cómo nos ven? Ya que hemos hablado en varias oportunidades que muchos seguían a los apóstoles y al Señor Jesús porque prácticamente eran Biblias andantes, y muchas personas leen la Biblia a través de nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra manera de obrar, hablar, actuar y accionar. Y dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Claro que podemos llegar a ese lugar, a esa nación, pueblo, cultura donde lleguemos y podrán criticarnos, claro, pero no quiere decir que nosotros vamos a conceder lo que ellos están hablando, diciendo que tengamos que hacer lo que ellos hacen. No. Y es ahí donde el testimonio que glorifique a Dios. Por eso aquí no es agradarle a ellos, no agradarle a esa cultura, no es agradarle a esa ciudad, a esa nación, agradarle primeramente al Señor. Si le agradamos primeramente al Señor, Él nos respaldará en todo lo que usted y yo hagamos para que el Señor nos lleve en esa bendición. Ya que así muchos no están de acuerdo por no actuar como ellos, a sus costumbres, a su manera de ser, de hablar, de actuar, y es una conducta honorable. Pero cuando lastimosamente a través de la historia encontramos que el pueblo de Dios se ha dejado contaminar y copiar las costumbres de otras culturas y se olvidan del Señor y de todo lo que aprendieron,
Así hay muchas personas, lo que le decía en un comienzo, una familia tradicional, formada a los caminos del Señor, una familia que no estaba acostumbrada al pecado, la inmoralidad, la mentira, el engaño, la traición, y llegan a otra cultura y como que se asocian con esas personas, hacen amistades y se enfrascan en esas sociedades y empiezan a copiar esas culturas y resultan metiéndose con borracheras, en envidias, en engaño, en traición, en moralidad sexual, inclusive en el vicio. Pero ¿cómo resultó así allá? Pero eso no aprendió acá. ¿Y cómo fue a aprender eso allá? Precisamente porque menguan en cuanto a la oración, en cuanto al ayuno, en cuanto a la palabra, en cuanto al tiempo de intimidad con el Señor, y automáticamente el enemigo viene como un río y arrasa todo lo que había aprendido y se le había enseñado. Y ahí es donde el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, que no podemos olvidar lo que el Señor ha hecho a través de nuestras vidas y qué estamos haciendo para mantenernos de lo que el Señor nos ha enseñado. Por eso miremos lo que nos dice en el libro de Lucas capítulo 11, miremos lo que nos dice el verso 33. Dice: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Y es ahí donde, cuando usted y yo vamos firmes en el Señor, continuamos en los planes del Señor, en otra cultura, en otra nación, en otra ciudad, dice que el Señor mismo nos exhibirá. Por eso dice que no se podrá esconder. ¿Por qué? Porque los demás verán algo diferente en usted y en mí. Pero hay personas en que la luz ya no está. No podemos entrar en la postura de aislarnos porque no conocemos ese lugar, porque somos o nos ven como extranjeros. Con toda certeza, ya en los caminos del Señor nos corresponde prestar atención a lo que Dios nos ha dicho y nos advierte a través de su palabra, ejerciendo su conocimiento y discernimiento para que el temor o el miedo no nos invada y después relacionarnos con los demás, ya que en el exilio no es para doblegarnos por el temor ni para escondernos. Por el contrario, como dice ahí la palabra, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo de un almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Y es que los demás vean esa luz en la cual brilla el conocimiento, el entendimiento, la palabra, la verdad, el propósito, el testimonio por el cual el Señor permite llevarnos a ese lugar, y si ese testimonio realmente está dejando al Señor bien parado, porque aquí estamos representando al Señor, no es a nosotros mismos. Por eso quiero que me acompañe y miremos lo que nos dice el libro de Judas. Perdón, el libro de Judas capítulo 1, versos 3 al 4. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente con la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Una advertencia que nos da el Señor, en el cual, con gran solicitud, que tenía que escribiros acerca de nuestra común salvación. Es aquí como una advertencia. Ya esa solicitud estaba sobre nosotros. Cuando llegamos a ese lugar, es buscar su presencia, no dejar de buscar la presencia, el conocimiento, la revelación, la palabra en ese lugar. No es que porque allá lo hacíamos, aquí no me queda tiempo o me da pena lo que digan los demás. Al contrario, perseverar y ser constantes, firmes, determinantes. No podemos acomodarnos a las tendencias del mundo, de una cultura que entra encubiertamente y se meten entre las congregaciones y en los grupos de las familias, y es para llamarnos a adoptar, interaccionar con situaciones sexuales indebidas, consensuados, los cuales no tendrían ninguna consecuencia y lo ven como algo apropiado, acorde a su manera o a su modo de vivir. Para ellos está bien, para nosotros no. Por eso cuando le hablo de no copiar de lo que venden otras culturas, otros lugares, precisamente eso es lo que ha venido, esa distorsión durante los tiempos del exilio. Van a esos lugares y copian, inclusive llevan a su nación de lo que hacen en esa cultura, que porque aquí les va bien, yo sé que nos va a ir bien allá. Como inclusive llevan cosas que no son de la cultura de ellos. Y es donde el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, no copiar lo que venden otras culturas. Debemos copiar lo que dice la palabra, lo que dice el Señor. Pero si nos acomodamos a ellos, es tener la postura de ellos. Pero nosotros somos responsables de defender lo que el Señor nos ha confiado. Y es evaluar activamente cómo estamos actuando, pero también cómo el Señor quiere obrar a través de nosotros y cuál es el propósito que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Pero la pregunta va: ¿cómo va su comunión con el Señor?
De pronto, lo que le decía en un comienzo, se está viviendo en nuestra cultura, en nuestra lengua, en nuestra nación, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad diferente donde usted nació. Pero ¿será que usted es una persona de testimonio? ¿Será que estará rodeado o rodeada de personas de testimonio de los caminos del Señor? ¿Será que usted buscó o está rodeado de personas allá en los caminos del Señor o personas del mundo? Personas que están involucradas, enfrascadas en el pecado, en la mentira, en el engaño, en la traición, porque así mismo será su actuar, así mismo será su hablar, así será su mismo su manera de obrar en cada circunstancia, cada situación. Pero quiero que me acompañe 1 Corintios 5. Vamos a mirar del 12 al 13. 1 Corintios 5, 12 al 13. Dice, ¿por qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Primeramente es juzgarnos nosotros mismos. ¿Cómo nuestro accionar? ¿Cómo nuestro actuar en el entorno? ¿Será que usted viajó con su familia y de pronto de la familia alguien se descarrió, se desvió en esa cultura donde se fue a vivir? ¿O de pronto usted está mirando su trabajo, su actuar en el Señor y está obrando mal? Y usted lo sabe que está obrando mal, pero no mira cómo corregirse. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Debo mirarme yo, cómo mi actuar, cómo mi hablar. ¿Será que soy de testimonio para otros o soy más ligerito para juzgar a los de afuera? Pero mire cómo hablan, mire lo que piensan, mire lo que hacen. Yo no hago eso y estoy siendo partícipe con ellos en esa cultura, en esa circunstancia, lo que ellos están haciendo, están obrando. ¿Y será que el Señor se está obrando en mi vida o no está obrando? Ya que en la iglesia de Corintios se vivía una preocupación por lo que se vivía con los del entorno, por la inmoralidad desenfrenada que se movía fuera de la iglesia, pero también la comunicación sincera también dentro de la iglesia y la dirección del Espíritu Santo, cómo lo guiaba aquí para que pudieran ser cambiados, transformados, porque cómo eran confrontados dentro de ellos mismos, pero ser nuestra prioridad y es hablar los valores dados por el Señor a través de la palabra. Ya que aquí el apóstol Pablo se enfrentó a una congregación por el pecado sexual descontrolado, pero un miembro dentro de la iglesia, el cual se juntaba con quienes practicaban el pecado, ya que vivía como si no conociese del Señor. Y es precisamente cuando pasa esto, si la persona no se corrige, como lo dice acá, dice porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro. Debemos juzgarnos y mirar cómo estamos actuando dentro de nosotros mismos. Inclusive un familiar, alguien que estemos de pronto, hayamos ido a otra nación y de pronto esta persona comparte con los del pecado, con los de la inmoralidad, el engaño, la traición, y está más en ese lugar que con los caminos del Señor. Y ahí donde yo miraba que el apóstol Pablo los estaba confrontando, que esta persona estaba contaminando a los de la iglesia, a los que ya habían sido renovados. Ya que no nos corresponde juzgar a los que están fuera. Esa ya es asunto del Señor. Y es ahí donde entramos a cumplir un papel muy importante. Como lo dice inclusive en la palabra, que miremos la paja en el ojo ajeno y no la viga que hay en nuestro ojo. Que miremos primero esa viga que hay en nuestro ojo, no la paja en el ojo ajeno. Muchas veces nos enfrascamos más en mirar lo que hacen los demás, cómo actúan, y criticar y juzgar a los demás, cuando ni siquiera nos miramos nosotros cómo estamos obrando, si estamos haciéndolo bien o estamos haciendo mal. Pero quiero que miremos diferentes pasos aquí. Vamos a mirar algunos pasos en los cuales el Señor nos lleva a mirarnos, usted y yo, cómo es que estamos obrando, estamos actuando. Primero, es pasos a seguir como exiliados, siendo ejemplo. Para que podamos ser ejemplo, debemos, como les decía anteriormente, revisarnos nosotros mismos. Por eso, como lo habló el Señor a Zorobabel, quiero que miremos en Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo estas palabras de Jehová a Zorobabel, que dicen: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí no es en mis fuerzas, no es en mis estrategias, no es en mis conocimientos, no es en mis habilidades, es en el poder del Espíritu Santo que estaba hablando el Señor a Zorobabel, y es en el poder del Espíritu Santo en el cual obrará a través de nuestras vidas. Por eso aquí el Señor le hablaba a Zorobabel que sería en el poder del Espíritu Santo, pero también el Señor Jesús nos lo habló, inclusive lo habló
habló en el libro de Hechos, cómo obraron los apóstoles, que él mismo les dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, toda Samaria, hasta el último de la tierra. Es en el poder del Espíritu Santo que es en nuestro obrar y actuar, siempre y cuando dependamos del Espíritu de Dios, ya que no en nuestras fuerzas, sino por la obra del Espíritu de Dios, y es por la palabra. Esa palabra en la cual usted y yo entramos y buscamos para tener ese conocimiento, la dirección del Espíritu Santo, para poder ser usados con el Espíritu de Dios. Mire lo que hablaba del Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento a través de lo que hizo el Señor Jesucristo, que les dejó el Espíritu Santo. Miremos en Hechos 4, 29 al 30. Hechos 4, 29 al 30. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y conoce a tus siervos, que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Era muy claro, lo tenían los apóstoles, que era en la impartición del Espíritu Santo, pero que era en el poder del Espíritu de Dios. Por eso lo dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Claro que usted y yo vamos a tener amenazas en otro lugar, en donde ustedes y yo estemos viviendo, donde vayamos, el Señor permitido que vayamos a vivir o estemos como extranjeros en otra nación, pero también las amenazas eran que venían contra ellos porque no querían que siguieran expandiendo el evangelio del Señor. Por eso él lo dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y conoce a tus siervos, que con todo de modo hablen tu palabra. Habla del testimonio. Eran acusados, eran injuriados, eran perjuriados ellos, los apóstoles, pero que hablaban la palabra con denuedo. No se estancaban, no se amedrentaban por llevar el mensaje, porque tenían el respaldo del Señor, ya que aunque haya persecución, como lo fue en el caso de los apóstoles, pero ellos aún así no se detuvieron, ya que ellos se dirigieron a Dios orando, puesto que el enfoque era que no agradarle a esa cultura, no estar convencidos, metidos dentro de esa cultura, lo que ellos hicieran, ya que ellos llevaban la cultura del reino, la cultura de Cristo, y así podemos afrontar un mundo que está en decadencia, un mundo en el cual está en constante cambio, pero la convicción en el Señor debe permanecer y prevalecer, ya que se ha mantenido más de 2000 años. ¿Por qué nos vamos a acomodar a una cultura, a un mundo cambiante? Cuando el Señor nos ha llamado para esto, inclusive los apóstoles, a que lo habla, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y ahí donde le permitimos al Espíritu Santo que haga sanidades y milagros a través de nuestras vidas en el lugar donde estemos. Y por eso es tan importante la comunión con el Espíritu Santo, el buscar la presencia, el buscar el conocimiento, el buscar la revelación y permitirle al Espíritu Santo, pero también pedirle que haga milagros, prodigios y señales a través de nuestras vidas, que nos use para darle la gloria al Señor. Y eso es lo que estaba sucediendo en este tiempo. Era precisamente una invitación que el Señor les estaba llevando, no acomodarse a la cultura. Los apóstoles no se acomodaron a esa cultura, aunque los perseguían, pero ellos con mayor denuedo hablaban la palabra del Señor. El siguiente punto, hacer la invitación. Eso es muy importante que lo tengamos usted y yo en cuenta, hacer la invitación a otras personas. Pero miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 16, verso 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando nos habla de negarnos a nosotros mismos, es negarnos a nuestras prioridades, nuestros pensamientos, conocimientos, negarnos de pronto a esa cultura, vivir en esa cultura, aferrarnos a tomar cosas de esa cultura, de donde el Señor ha permitido que vayamos a vivir en ese exilio, pero también a cómo obrar y actuar en esa circunstancia. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, sígame. El Señor Jesús se negó a sí mismo para hacer la obra del Señor, para poder llegar a la cruz. Tuvo que negarse a sí mismo. Por eso nos habla con total autoridad y criterio, negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, la palabra, llevar el mensaje, llevar el evangelio, llevar el propósito por el cual el Señor nos llevó a ese lugar. Y esa es la invitación, en negarnos a nosotros mismos, es esa naturaleza, de pronto que hay veces nos quiere doblegar ante las circunstancias, las situaciones, los momentos que estemos pasando, estemos viviendo en algún lugar. Y ahí donde el Señor viene y obra a través de cada uno de nosotros. Miremos lo que nos habla el libro de Juan, capítulo 7, miremos 37 al 38. Juan 7, 37 al 38. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido, el 37-38, En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ese ríos de agua viva es el mover sobrenatural del Espíritu Santo. Y eso es lo que le oro y le pido al Señor que se mueva en su vida y en mi vida. El mover del Espíritu Santo como ríos de agua viva. Por eso el Señor les decía, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie al solo voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es ahí donde debemos invitarlos a que vengan y beban del río de agua viva del Espíritu Santo. Un cambio, una transformación, pero ser ese ejemplo, ser ese testimonio, ya que los discípulos fueron ese fiel testimonio de lo que el Señor Jesús los instruyó a ellos para que donde quiera que fueran era el mover del Espíritu Santo. Y por eso aquí lo habla el Señor con total autoridad. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si usted y yo creemos en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo se moverá a través de nuestras vidas como ríos de agua viva para llegarle a otras personas y llevarlos a ese mensaje, cambio y transformación a otras personas. Y ahí donde el Señor nos quiere llevar a usted y a mí para entrar y obrar acorde a lo que el Señor viene hablándonos en la palabra de Dios. Ahora quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 4. Miremos lo que nos dice el verso 31. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo en la palabra de Dios. Mire cómo aquí precisamente habla de los apóstoles. Cuando terminaron de orar, se llenó ese lugar del poder del Espíritu Santo. Es lo que el Señor va a hacer a través de su vida y mi vida, en ese lugar donde el Señor permitió que llegáramos, en ese lugar de pronto, en el exilio, que de pronto usted lo ve como un obstáculo, una barrera, pero es un lugar de bendición que el Señor tiene para usted, para usarlo en ese lugar, para que otros lleguen a los caminos del Señor, pero también en el denuedo, la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo, porque ese lugar se llenó del poder del Espíritu de Dios, y es esa invitación a compartir la palabra del Señor. Así será el mover del Espíritu Santo, siempre y cuando usted y yo dependamos de lo que nos dice el Señor a través de la palabra y la dirección del Espíritu de Dios. El siguiente punto: edificados. Vamos al libro de Efesios. Miremos el libro de Efesios, capítulo 4, del 11 al 16. Efesios 4, del 11 al 16. Libro de Efesios, capítulo 4, del 11 al 16. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En esa parte encontramos edificados, pero aquí el Señor les habla, la palabra habla edificados primeramente nosotros, edificados en la palabra y en el conocimiento, pero también unánimes, unidos unos con otros. Por eso dice: el Señor constituyó los 5 evangelios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero dice que al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si pertenecemos al cuerpo de Cristo, estamos siendo edificados en el lugar donde vamos, pero siempre y cuando nos involucremos en la oración y en la palabra de Dios, ya que aquí nos enseña que para ser edificados estamos llamados para fructificar, para crecer, construir hogares, familias, una congregación, y asimismo como el Señor viene y encaja perfectamente con cada parte de cada uno de nosotros para hacer ese cuerpo unificado y perfecto para la obra del Señor. Y es ahí donde el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, que debemos estar unánimes y unidos. Pero como lo que leímos acá en el verso 16, dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Y precisamente edificándose en amor no somos perfectos, pero viene el Señor y nos edifica en su amor, en ese amor perfecto en el cual nos quiere llevar a usted y a mí. Por eso hoy oro y le pido al Señor que al vivir en el exilio no es que sea una maldición, es una bendición. Si el Señor, vuelvo y le digo, si el Señor permitió que usted viajara, ya fue que viajó en sus estrategias, en sus conocimientos, en su voluntad, pero también el Señor permitió que fuera enviado a otro lugar para vivir en el exilio. Es un propósito, pero el Señor quiere llevarlo en ese propósito, en ese cambio, en esa transformación, para que usted entre a buscar la presencia del Señor, pero que también para que sea luz en medio de las tinieblas, como miramos en una palabra que estaba diciendo el Señor, que como la luz se esconderá debajo de un almud, dice que debe ser exhibida, y esa luz está haciendo el Señor llevándonos a exhibirnos en ese lugar, pero también para usarnos. Hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que le dé claridad y entendimiento en el plan que el Señor ha asignado para su vida en ese lugar, que lo levante como ese estandarte, como esa persona de luz, como esa persona de entendimiento, como esa persona de conocimiento, como esa persona de revelación, pero también esa persona de ayuno, de palabra, de oración, de clamor, de intercesión delante de la presencia del Señor, para que lo levante para usar a otros, que sea luz en medio de las tinieblas, que la luz de nuestro Señor Jesucristo brille con mayor intensidad a través de su vida y que sea usado como ese evangelista, como ese pastor, como ese hombre, esa mujer de palabra, de entendimiento y conocimiento y revelación en el nombre de Jesús de Nazaret. Que no es tiempo de decaer, no es tiempo de adormecerse, es tiempo de levantarse para ser usado en el poder del Espíritu Santo, que así como el Señor se lo dijo a Zorobabel, que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, pero también como nos habló el Señor a través del Nuevo Testamento en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Llévanos, Señor, a ser testigos del reino de los cielos en ese lugar donde usted ya ha sido llevado como al exilio, pero que el Señor lo use en el poder del Espíritu Santo, pero que también le dé amor por la palabra y que busque su presencia, su conocimiento a diario para ser usado para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, porque tú nos enseñas, nos orientas, nos direccionas para ser personas de testimonio, pero también para ser usados por la dirección del Espíritu Santo en cualquier lugar donde tú nos permitas ir, pero también donde tú nos lleves. Llévanos, Señor, a cumplir la gran comisión en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a continuar con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene una maravillosa, hermosa mujer con la palabra de la ofrenda para las personas que viven con angustia, zozobra, pero de pronto no le ha dado lo que le corresponde al Señor allá en el exilio. Y es el tiempo de que usted se ponga a cuentas con el Señor, con los diezmos y las ofrendas. Y el Señor lo usará o la usará para bendecir su vida en ese lugar y será de bendición en ese lugar en el nombre de Jesús. Creo que tenemos en este tiempo más de alabanza, oración. Pero espere, porque ya viene una maravillosa, hermosa mujer con la palabra que tiene la respuesta que usted está esperando, el problema que tiene con las finanzas y la economía, y ahí encontrará respuesta para su vida. Continuemos con la alabanza, la oración. Ya viene la palabra y la ofrenda, pero quédese porque también es para usted. Bueno, una vez más damos gracias al Señor por esta palabra que el Señor nos acaba de hablar acerca de exilio. Mire que el Señor nos lleva a entender que no importa el lugar donde estemos, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Yo quiero regalarle una palabra que está en Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire que dice ahí, crea que le hay. Es decir, que jamás vamos a podernos acercar al Señor si no tenemos esa fe, esa certeza, esa convicción en Él y en su palabra. Vamos a cantar esta canción de Julio Melgar, Creo en ti. Una canción muy conocida en la iglesia, la cual sabemos que este hombre partió a la presencia del Señor, pero dejó esto como un legado, esta alabanza. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena ese lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, que haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, En lo que harás en mí, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí, oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo, Señor. Pero también dice que tú eres real, Señor, que es necesario que el que se acerque a ti crea que tú eres real, que tú eres eterno, que eres excelso. Padre, hoy te bendecimos, Señor. Declaramos que en el nombre de Jesús esa palabra exilio es para cada uno de nosotros. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te alabamos y te bendecimos a ti, maravilloso Dios. Mire que si usted levanta ahí sus manos y le da gracias al Señor por esta palabra que Dios acaba de darnos, usted va a entender a lo que el Señor le quiere hablar, lo que lo quiere llevar en esa palabra de exilio, en la cual nos habla de los procesos, de las circunstancias, del entorno, aún de las familias, pero también de la manera en la cual usted y yo debemos guardarnos delante de Dios, de no caer en lo mismo, no volver atrás y no permitir que el pasado permanezca en nosotros y en nuestras vidas. Aún hay una palabra, la ofrenda, y es en la cual el Señor le quiere hablar a usted, a su vida, a su corazón, en el cual quiere confrontarlo. Que yo lo bendigo en el nombre de Jesús y que sea el Señor
a través de esa palabra, enseñándole lo que usted debe morir, lo que usted debe entregar, lo que usted debe renunciar delante de Dios. Bueno, el pastor hablaba en medio de este tiempo acerca del exilio, pero que este sea un tiempo de pedirle a Dios que nos sea libertada nuestra vida, nuestra alma, de lo que estemos viviendo en ese tiempo de exiliados, en ese tiempo donde hemos sentido que hemos estado en lo oculto. Entonces, antes de empezar, le doy la bienvenida a cada una de las personas que se está conectando en este momento. Antes de empezar en esta reflexión, decirles que Dios los bendiga, que este sea un tiempo donde usted se pueda conectar, donde usted pueda estar unido a la presencia de Dios y pues pueda recibir respuesta de parte de Dios a través de su hermosa palabra. Y pues oremos por este tiempo para que sea su bello y dulce Espíritu Santo hablándonos a través de la palabra. Bueno, Dios, gracias por cada una de las personas que han estado conectadas hasta ese momento, Señor. Que sea tu palabra, que sea tu presencia, que seas tú hablándonos a nuestros corazones y complementando lo que tú ya nos has hablado el día de hoy. Padre, y aún dándonos respuesta de esas preguntas, de esas dudas, de esa situación que estamos viviendo para poder ver tu mano y asimismo poder hacer tu perfecta voluntad. Oro por cada persona que está en este link o en esta transmisión por medio de muchas personas o por primera vez que lo abrió sin que alguien más se lo dijera. Señor, yo solo te pido, Espíritu Santo, que se reveles a su vida, a su corazón, Señor, y que enjugue sus lágrimas y que sea ellos viendo tu presencia de aquí en adelante, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, sabemos que cuando nos habla Dios acerca del exilio es cómo nosotros vamos a vencer esa circunstancia, cómo vamos a vencer pues esa situación que pues necesita de sabiduría, necesita de compromiso. Pero pues yo quiero hablar de 3 mujeres, sé que hay más mujeres en la palabra, de 3 mujeres que vencieron esas circunstancias, ¿sí? Entonces, una de ellas es Débora, que junto con su sabiduría pudo guiar al pueblo de Dios y mostró pues ese amor que Dios tenía para su pueblo. Y de Ana, que Dios la usó para entregar y consagrar su promesa, lo que tanto le estaba pidiendo a Dios, al servicio al Señor. Y una mujer que está en Levítico, que fue y vivió una experiencia de exilio prácticamente físico por parte del pueblo de Dios, en una época donde el tener flujo de sangre era ocasión de ser exiliado o apartado del pueblo de Dios. Ana se apartó para recibir la promesa de Dios y Débora también se tuvo que apartar en un monte allí donde Dios le hablaba para tener sabiduría y guiar al pueblo de Dios. Entonces son 3 situaciones distintas, pero como Dios se glorifica en esas circunstancias para vencerlas y no estar en ese exilio. Entonces, en Jueces, capítulo 4, Jueces 4, versículo 4, nos habla de ella, de Débora. Dice: gobernadora en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, o acostumbrada a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Fueron una mujer que Dios usó con sabiduría, que Dios usó para guiar al pueblo de Dios, para profetizar y los guió a la libertad. Seguimos con su historia y Dios la usó con más sabiduría para guiar con liderazgo el ejército del pueblo de Israel y les hablaba con total poder de Dios para que todo lo que se dijese se cumpliera. Entonces era una mujer también de testimonio, una mujer que no permitió el desánimo, no permitió el temor y la indiferencia espiritual para llevar a cabo una victoria para el pueblo de Israel. Y esta mujer nos enseña sabiduría, nos enseña fe. Y Ana, vamos a ir y vaya conmigo a 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2. Mire lo que dice. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el otro era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía.
Nos cuenta ahí como nos da una pequeña introducción de la historia de Ana para que lo siga leyendo. Yo solamente estoy dando versículos para que usted en tiempo de intimidad con Dios vaya, profundice de estas mujeres y a ver Dios qué le habla a su vida o el Espíritu Santo se revela a usted. Esta mujer era una mujer estéril, si nos damos cuenta. Esta mujer no había podido concebir hijos, pero Dios le promete que le dará esa promesa de tener un hijo y ella lo que debe hacer es consagrarlo al Señor. Y Dios le responde su petición y le dio un hijo llamado Samuel. Y al recibir su promesa, Ana cumplió sus votos delante de Dios. Entonces es tremendo como ver que estas dos mujeres estaban en circunstancias como aisladas, apartadas, pero aún así Dios las usaba con sabiduría, con entendimiento, con fe, pero sobre todo como Ana en oración y fe y compromiso delante de Dios para ver esa promesa cumplida a nivel físico, sin importar su condición y sus limitaciones. Pero quiero enfocarme en esta mujer que sufría esa hemorragia. Vaya conmigo a Levítico 15 del 25 al 33. Mira lo que dice. Dice, si alguno durmiere con ella y su menstruación fuera sobre él, será inmundo por 7 días y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Pero mira lo que dice acá. Y la mujer cuando siguiera el flujo de sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, y cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, la cama será inmunda, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo. Lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. El 28. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas y 2 palominos, y los traerá el sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará de él uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de impureza. Así apartaré de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por impurezas o por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. El 32. Esta es la ley para el que tiene flujo, para el que tiene emisión de semen, vendiendo a ser inmundo a causa de ello. Para que el que padece su costumbre y para que el que tiene flujo sea varón o sea mujer, para que el hombre que durmiere con mujer no sea inmundo. Entonces, ¿por qué les estoy hablando y por qué me decidí enfocar en esta historia? Sabemos que nosotros vivimos circunstancias delante de Dios. Las 2 historias que les conté al principio son situaciones que vivimos a nivel físico o aún a nivel de nuestro llamado, ¿cierto? Pero en este caso son condiciones que ya el humano, la persona, el Hijo de Dios trae, ¿sí? Pero a veces nosotros nos quedamos con esa inmundicia, con ese pecado que no se ha confesado, con esa situación que no se le ha entregado a Dios. Sabemos que estamos leyendo algo del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, ¿sí? Y hay unas leyes, hay unas condiciones y hay unos parámetros. Pero cuando conocemos a Jesucristo, por eso les quiero enfatizar en esta parte, es por medio de su sangre y es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos entender que somos redimidos de todo pecado, de toda inmundicia. Cuando habla de inmundicia, esto es solamente una palabra, ¿cierto? Yo puedo leer y aquí dice inmundicia, inmundo, apartado, pecador, bueno, un ejemplo, ¿sí? Son aquellas personas en la palabra que no podían tener contacto con el pueblo de Israel. Y fíjese cómo a veces nosotros los llevamos tan profunda esa situación de pecado, esa situación de como no haber confesado a alguna autoridad lo que está pasando, porque ahí habla también de la emisión de semen, o sea, es aquella persona que llega y no es por causa natural como por medio de una pareja, por medio de lo que Dios habla a través de su palabra, sino porque está viendo otras cosas. Discúlpeme por lo que les estoy hablando en este momento, pero el exilio también es en medio de esas cosas que tú haces en lo secreto. Y como iglesia hay cosas que no se están hablando acerca de la relación sexual, acerca de la pornografía, acerca de la masturbación. Dios me hablaba que el exilio que ha traído a algunos hijos de Dios es por causa de esos pecados.
No necesariamente de la condición física como Ana. De pronto tú estés pasando esterilidad no solamente física sino espiritual. No has podido dar fruto. De pronto como Débora, Dios te tiene en un tiempo aparte y solamente Dios te usa para, no sé, guiar a otros, pero te tiene todavía en tu habitación, te tiene todavía en tu cuarto, en tu casa y no has podido ver la obra de Dios. Dios me hablaba de estas 3 circunstancias, cómo Dios quiere en nosotros glorificarse, cómo quiere que nosotros vayamos a Dios, porque es un desafío vencer la enfermedad, vencer esa condición, vencer ese pecado para que esa circunstancia cambie. Pero digamos, ¿cómo es tener esa certeza de que si uno tocara tan solamente el borde de su manto, uno podría decir soy sano, ¿cierto? ¿Por qué les estoy hablando en esa parte del Levítico? Porque en el Nuevo Testamento, cuando Dios usa a Jesús en esos muchos milagros, una mujer es la mujer de flujo de sangre. Entonces quiero que miren el contexto en el Antiguo Testamento como es en el Nuevo, ¿no? Y Dios toca, esa mujer lo ve pasando por medio de la multitud y lo toca su manto, ¿sí? Y es totalmente sana, ¿sí? Y él solamente dice, ha salido poder de mí, de mí ha salido poder y alguien ha sido sano, ¿sí? Entonces, quiero que sepa que Dios, en medio de las circunstancias que estemos viviendo, sea extrema, sea pequeña, Dios dice que nos lleva a traer libertad, nos lleva a traer sanidad y quiere obrar en nosotros en milagros creativos. Entonces, le pido a Dios que así como Dios se habla a través de la palabra en el Antiguo Testamento por medio de Levítico y es muy claro, pero también en medio del Nuevo Testamento por medio de Jesús, lo que él hizo a través de esta mujer de flujo de sangre, nos recuerda que nosotros podemos vencer esas circunstancias si tenemos esa capacidad de invitar al Espíritu Santo a que more en nuestras vidas, a invitar al Espíritu Santo a que se haga real. Entonces, quiero que te grabes Débora. Débora fue una mujer que se determinó a hacer la voluntad de Dios. El pastor decía que necesitas una respuesta a nivel económico. El escuchar a Dios no es solamente en tiempos de soledad, sino en momentos donde no sabes qué hacer, donde viene el temor, donde viene el carácter, donde es probada la voluntad del hombre. Pero también como Ana, que estás esperando hace mucho tiempo, ya llevas 10, 15, 20, 30 años esperando un milagro, esperando una respuesta de parte de Dios y no lo has visto. Dios tiene un momento perfecto para todo, pero que tu fe no se pierda. Ana no perdió la fe. Y como esta mujer de flujo de sangre y como lo habla las condiciones o esas características o lo que determina Dios en Levítico, dice que Dios pide unas condiciones aptas para estar en su presencia, para que se le rinda sacrificio, para que estemos en su morada eterna, para que vayamos a sus atrios y entremos por sus puertas con acción de gracias, no con mentira o no con culpabilidad. Entonces Dios me hablaba que porque no te ha respondido en esa parte financiera es porque 1, no has podido confesar, 2, no has experimentado el conocimiento pleno de Dios por causa de tu necedad y 3, no hay compromiso en oración y fe delante de Dios porque ha venido la duda, porque ha venido circunstancias a tocar tu vida donde es probada tu fe pero no has podido ver lo que Dios te ha dicho. Entonces es un tiempo que tienes que renovar tus pensamientos, renovar lo que estés leyendo, renovar lo que estés escuchando, si hay algo que te esté apartando de Dios, porque Dios es un Dios celoso de ti. Hombre, celoso de ti, mujer, celoso de ti, familia. Por eso es que no han podido crecer, no se han podido comprometer, no han podido ver las promesas de Dios a su vida, a su favor, no han podido ver un nuevo nivel en su área financiera. Es porque hay cosas por confesar, hay cosas por reconocer en su presencia. Es tiempo de que renueves tu palabra, es tiempo de que ya lo que ves no lo sigas viendo, de lo que haces ya no lo sigas haciendo. Si tu alimento diario es ir a un lugar, ¿por qué no determinas un fin de semana ir a la habitación y a tu cuarto secreto con tu familia? O si estás solo, busca la presencia de Dios y dice: Señor, ya no encuentro más respuesta en otro lugar, necesito la respuesta que viene de ti. Si has tenido libros que te han llenado de conocimiento y de ideas donde no son de parte de Dios, quita ese conocimiento, porque mayor es lo que Dios te esté hablando a través del Espíritu Santo. Si Dios te ha dicho que va a hacer algo grande de ti, ¿por qué sigues viendo libros a tu manera? ¿Por qué sigues buscando
buscando psicología para la vida? ¿Por qué sigues buscando libros para transformar el carácter si el carácter lo transformas el Espíritu Santo? ¿Por qué pides libros de autoayuda? ¿Por qué sigues escuchando la Biblia en autolibro? ¿Por qué no lo lees? ¿Por qué no la profundizas? ¿Por qué no invitas al Espíritu Santo en tus tiempos de intimidad con Dios y digas, Señor, perdóname porque he puesto el conocimiento mayor, porque he puesto mi fe, porque he puesto mis afanes, porque he puesto mis deseos, mis costumbres, mis pensamientos y no son los tuyos? Porque tú dices en tu palabra que mayores son mis pensamientos, mayor es mi palabra que cualquier otro libro, que las perlas preciosas, ¿cierto? Pero aún también, si no has podido confesarle a alguien el pecado que tanto te ha llevado a exiliarte, que tanto te ha llevado a ocultarte, que no te permite levantar, que no te permite darle frente ante personas, ante discípulos, ante el pastor, ve al lugar secreto y dile, Señor, perdóname porque no he valorado tu sangre, no he valorado tu sacrificio, no he entendido que ya estoy en un nuevo tiempo, en una nueva era. Yo he contristado al Espíritu Santo, le he fallado porque he tenido pecado oculto, perdóname, he tenido por poca tu sangre. Si usted lo hace, créame que puede experimentar el conocimiento que viene de Dios, puede experimentar esa fe, pero sobre todo puede experimentar esa sanidad que solamente viene por el poder de su poderosa sangre, pero sobre todo por confesar. Dios me hablaba que estas circunstancias de exilio, que yo les pongo unas cuantas a comparación de todos los que hay en la Biblia, como un David, como un Pablo, como los apóstoles, como ¿qué más? El centurión, todas aquellas y cada una de las personas, de los siervos, de las vidas que están plasmadas en la palabra, vivieron circunstancias de exilio para experimentar la poderosa gloria del Señor. Quiero y le deseo al Señor que usted se conecte con la palabra, que vaya y lea, profundice esos capítulos que le di, solo es un brochazo, para que el Espíritu Santo se revele a su vida, le dé esa valentía para confesar, le dé esa valentía para permanecer, pero sobre todo le dé esa valentía para que no pierda la fe. Y créame, mi hermano, que usted va a poder salir del exilio. Créame, mi hermano, que va a poder experimentar esa gloria que viene del Señor, porque vienen esas bendiciones que no añaden tristeza, sino alegría, gozo para aquellos que confiamos en su poderoso nombre. Lo invito a que usted comparta este link. Lo invito a que usted invite cada sábado a nuevas personas, si Dios lo inquieta, a un amigo, una amiga, alguien que tenga en su grupo de WhatsApp, en Facebook, en Instagram, para que reciban esta palabra y que más personas hagan parte del remanente. Recuerde, es una iglesia en proceso, es una iglesia que está buscando ser cada día más guiada por el Espíritu Santo, y si usted lo ve así, créame, mi hermano, que va a experimentar cosas grandes y gloriosas para su vida. Lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.